Muy buenas noches. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta nueva reunión en familia que estamos comenzando. Hoy vamos a ver un tema de suma importancia, pero para eso quiero enviarte un cariñoso saludo antes de comenzar, diciéndote que estamos muy contentos de reunirnos un día más. Mientras estás entrando ahí, te voy a pedir de que, primeramente nos saludes, nos des un saludito de donde también nos estás viendo y, como decíamos, todos sean muy bienvenidos a una nueva reunión más en familia, como ya todos los días martes, miércoles y jueves. Es algo que ya es rutina para muchos. Sabemos de que lo dejamos en la agenda y más que todo, también aprovechando este tiempo para poder unirnos en un mismo sentir y preparándonos también para esta celebración de la Navidad, donde estamos ya calentando los corazones y sabiendo de que este tiempo es un tiempo donde el Espíritu Santo está armando el ambiente. Yo te voy a invitar a que me acompañes a orar. Acompáñame a hacer una oración antes de comenzar esta reunión y el tema del día de hoy, que estoy convencido de que será una muy grande bendición para tu vida y para todos, para todos. Oremos, démosle gracias al Señor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias por poder reunirnos un día más, por colocarnos, Señor, en esta reunión para poder recibir de tu mano generosa. Tu palabra dice, Señor, que eres tú el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres tú quien ha abierto el camino para llegar a la verdad y sobre todo para acercarnos a escuchar los latidos del corazón de nuestro buen Padre Celestial. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tu propósito en nosotros y en medio de nosotros es poder llevarnos a toda la verdad, como también glorificar a nuestro Señor Jesucristo, convenciéndonos de lo mejor, Señor, que es la porción para nuestras vidas, una vida de santidad y una vida conociendo la verdad. Muchas gracias. Te entregamos el tema de hoy, para que tú hables a nuestro corazón. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedamos. Amén. Muy bien, familia, como decíamos al inicio, y dando gracias a Dios porque ya en este momento le hemos entregado esta reunión para que Él tome el control y nos enseñe. Pero como decíamos, sean todos muy bienvenidos y todos reciban un abrazo, un cariñoso saludo a la distancia, y estamos muy contentos, muy contentos, porque cada vez que nos reunimos sabemos que algo nuevo el Señor nos enseña y algo nuevo tiene que colocar en nuestros corazones. Por eso dispongamos nuestras vidas, dispongamos nuestro corazón en estos minutos que vienen a continuación. Quiero comenzar leyendo un pasaje de la palabra de Dios que nos va a introducir al tema de hoy. Yo te invito a que en estos minutos nos concentremos y sobre todo dejemos todo lo que estamos haciendo a un lado para recibir un mensaje, una palabra de Dios que sabemos que es para nosotros y la necesitamos en este tiempo y en nuestras vidas. Por eso te voy a invitar a que leamos Efesios capítulo 6, versículo número 12. Efesios 6, versículo número 12. Dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios nos muestra a través de muchos pasajes bíblicos que nosotros, como iglesia, como cristianos, como componentes del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos un enemigo que está tratando y haciendo lo imposible antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo de arrastrar
a los más posibles a los propósitos por el cual Él es colocado en la tierra. Por eso los embates, los ataques espirituales son una realidad. Y uno de los enemigos más grandes y peligrosos para la obra de nuestro Señor Jesucristo es el que quiero compartirte en este tiempo, en este tiempito que vamos a tener de reunión. Porque hemos ido conociendo todo lo que es tal vez una historia revelacional, cuando uno sabe que la iglesia cristiana no nació hace 100 años atrás o 200 años atrás. La iglesia cristiana nació en el Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia, junto con el Espíritu Santo. Pero a través del tiempo uno va viendo cómo la iglesia vive embates y ataques, impidiendo el propósito por el cual la iglesia fue creada. Ahora, uno de los mayores enemigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él nos dejó haciendo, que es la gran comisión, es el espíritu de religiosidad. Este es un tema que debemos estar permanentemente recordándolo, repasándolo, orando y revisando nuestros corazones. Sobre todo porque tenemos que ponernos como esos guardas de la obra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, fue este espíritu, según lo que habla Efesios capítulo número 6, este espíritu el que más se opuso en el que se levantara la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es el que, como decimos, más se opuso para que se llevara a cabo la gran victoria en el Calvario. Este espíritu, que le llamamos el espíritu de religiosidad, ha sido el que más ha dañado a la iglesia. Es el que más resultados negativos le ha producido a la iglesia por los siglos de los siglos, levantando grandes tendencias, o le podemos llamar grandes religiones, que lo único que han hecho ha sido distorsionar la verdad. Nosotros tenemos y estamos llamados a conocer la verdad, porque hay tantos pasajes como es que la verdad a uno lo hace libre, y conoceréis la verdad, y la verdad hará libre. Por eso cuando uno avanza en la vida cristiana, uno va conociendo la palabra de Dios, cosa que antes no la conocía. Nosotros no habíamos tenido un acercamiento a la palabra de Dios. Pero cuando uno comienza a conocer la palabra de Dios, uno se da cuenta cuánto realmente había estado alejado de los principios que el Señor ha colocado en nuestra vida. Ahora, hoy quiero yo profundizar en el tiempo cortito que tenemos en lo que significa la persona religiosa. Y para eso hay dos características de una persona religiosa. Primeramente, la persona religiosa cree en Dios, porque es así, cree en Dios. Eso lo dice, por ejemplo, en Isaías 5:13. Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo el conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Increíble. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios. No era un pueblo que era ignorante en que existía Dios, el pueblo judío. Pero ese versículo es clave porque dice: porque no tuvo conocimiento. El problema de todo lo que pasó con el pueblo de Israel en el cautiverio y posteriormente la decadencia espiritual que comenzaron a tener fue debido a la falta de conocimiento revelacional que tenían que tener en el corazón. El religioso generalmente cree en Dios, o sea, podríamos decir es del pueblo de Dios. Y el religioso tiene una tendencia que es a cumplir
ciertas tradiciones o enseñanzas religiosas que se han aprendido a través de las vivencias espirituales. Pero, como muy bien lo dice, son tradiciones que se van adaptando de generación en generación, pero nunca saben cómo surgieron esas tradiciones o cómo surgieron ciertas cosas que se hacen. Me explico. Personalmente siempre cuento mi caso de toda mi vida antes de conocer al Señor en una vida supuestamente espiritual y donde cantaba o declaraba Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cantaba mucho esa canción, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando recibí al Señor Jesucristo, cuando comencé a conocer la palabra de Dios y después del tiempo que tuve que invertir para estudiar, para conocer y para profundizar, vine a entender por qué el cordero, por qué tenía que ser un animal, por qué tenía que ser muerto, por qué tenía que derramar su sangre y por qué era todo un sacrificio. Había una canción que yo cantaba y yo creyendo que eso me acercaba a Dios, porque nunca sabía de que por qué había que tener un cordero, por qué había que matar un cordero y por qué había que derramar su sangre. Ahora, el religioso, como decíamos ahí, cree en Dios, busca a Dios, pero bajo tradiciones y tal vez con un supuesto conocimiento que no es un conocimiento, porque lo que menos tiene de conocimiento es de la palabra de Dios. Eso evidentemente genera mucho rechazo de lo que es la obra de Dios, porque las cosas se hacen por superstición o por costumbre o simplemente como no dice la Biblia. Esto hace lo que la persona predique y no sea que realmente vive lo que está declarando, lo que era el caso que yo les comentaba. Hablaba algo, declaraba algo, pero no lo estaba viviendo en el corazón, no lo comprendía. Tal vez tenía una una vaga idea, tampoco era una ignorancia total, pero era un conocimiento, muy, muy somero, pero en una profundidad espiritual, revelacional, que tal vez estaba muy alejado de eso. El religioso se convence de que haciendo algunas cosas religiosas van a conformar, o mejor dicho, van a acercarse a Dios. Y a pesar de eso, independientemente de que su vida personal siga como sea, puede tener una vida totalmente apartada de los principios de Dios, pero está buscando a Dios. Pero su vida personal se contrapone totalmente, se opone totalmente a los principios de Dios. Hay un pensamiento filosófico que se llama el deísmo, D-E-I-S-M-O, deísmo, que nace de los filósofos griegos. Ellos pensaban como muchos piensan hoy, que creen en un ser superior. Evidentemente, creen de que existe un ser superior, pero dicen que, y creo que tal vez tú lo has escuchado, que Dios está muy ocupado y que el Señor, o en este caso Dios, no puede ocuparse de ellos porque Dios está demasiado en otras cosas y menos puede interesarse de ellos. No hay una cercanía, no hay una interacción, porque no se vive ese cara a cara. Ahora, los fariseos o los saduceos o los escribas, que eran los tres grupos, en este caso, que atacaron a nuestro Señor Jesucristo, eran súper religiosos. Por eso a mí me gusta mucho estudiar la palabra de Dios en la situación y el escenario en que se movió nuestro Señor Jesucristo.
Los ataques y los embates que él recibía permanentemente no eran de los ladrones, de las prostitutas o de los pecadores. Los que atacaron al Señor Jesucristo fueron estos tres grupos. Y estos tres grupos eran los religiosos y requetecontra-religiosos de la época. Pero cuando uno estudia eso, se da cuenta que ellos conocían la palabra de Dios, conocían la ley. Estaban esperando al Mesías, pero con un hambre y una sed como nosotros lo esperamos ahora. Ellos lo esperaban, conocían la palabra, conocían las profecías, pero no tenían comunión con el Espíritu Santo. Porque el único que puede revelar la verdad es el Espíritu Santo. Entonces, claramente, todo lo que sucedió ahí fue para que nosotros pudiéramos levantar una iglesia santa, pura y sin mancha, dándonos cuenta de los enemigos de los cuales nosotros tenemos que levantar una mano con respecto a que debemos defender la obra de Dios. Así al estilo de Nehemías, con una mano estaban con una espada y con la otra mano trabajaban y trabajaban. Como cristianos debemos velar por la obra de Dios en ese sentido y guardando, siendo celosos. Conocían, como decíamos, conocían las Escrituras, pero no conocían al quien inspiró las Escrituras. Hay una frase extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 12, versículo 7, dice: y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Perdón, misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les dice a los religiosos? Yo no quiero sacrificios, porque ellos creían que haciendo sacrificios ya estaban listos. El Señor dijo: yo quiero misericordia, que ustedes tengan misericordia, que tengan amor. Entonces, ¿no será algo similar al día de hoy? Hay mucha gente que crea que haciendo cosas, un sacrificio, haciendo tal vez alguna tradición religiosa, ya está agradando el corazón de Dios. Pero ese versículo es fundamental. El Señor Jesús le dice a los religiosos: yo no quiero sacrificios. O sea, ya paren eso. Ahora ha llegado el reino de los cielos. Pero no sabían de que el Mesías, el Cristo, el que estaban esperando, estaba ahí en medio de ellos. Ahora, el otro punto también de las características de un religioso, ¿sabes? Este punto es clave, es fundamental, porque el religioso tiene grandes conflictos en su interior sin solucionar, o podríamos decir, sin sanidad. No tiene comunión con el Espíritu Santo, por eso esta persona critica, ataca, guarda odio en su corazón, guarda envidia hacia los posibles competidores y sobre todo a los que comienzan a tener y a destacarse en la vida espiritual. Estoy hablando de los fariseos, de los saduceos y de los escribas. Ellos conocían la ley, pero su actitud era una actitud que en su alma estaba denotando y estaba notándose una gran herida, un gran conflicto. Y ahí entra a trabajar la teoterapia, porque eran personas que tenían muchos conflictos personales ellos mismos, porque una persona que tiene envidia, tiene crítica, ataca, podemos decir y podemos sumarle a lo que estamos hablando, podemos decir que esa persona no es que sea así, simplemente, porque hay muchos que dicen: bueno, yo soy así y bueno, así soy yo. No, esa persona está mostrando de que aún le falta sanidad, aún no se ha dejado sanar por el impacto sobrenatural del amor de Dios. Por eso sabemos de que estos hombres que atacaban al Señor Jesucristo eran personas que se decían conocer a Dios, buscar a Dios, no faltaban a ninguna reunión, pero eran personas que a la simple mirada eran personas que tenían grandes conflictos en su carácter, grandes conflictos en sus emociones, porque estaban viendo
que alguien estaba teniendo a lo mejor mayor éxito que ellos. Y se llenaron de envidias, se llenaron de celos. E incluso se dice que el mismo Pilatos sabía que al Señor Jesucristo lo estaban enjuiciando por envidia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había tenido una fama muy grande entre la multitud. Y esta gente, los religiosos, miraban al Señor Jesucristo como una competencia. Como una competencia. ¿Y qué significa eso? Significa envidia, significa celos. Creo que cualquiera puede tener conflictos. Sí, podemos tener conflictos en nuestras vidas. Pero lo importante es sanarlos. Es sanarlos a través de la mano maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Por eso, más que tal vez en este momento de ponerle un nombre de el religioso, podemos hablar que es una persona con conflictos. Es una persona que aún está llena de actitudes que están mostrando las obras de la carne. Y cuando una persona muestra obras de la carne, está mostrando que no tiene comunión con el Espíritu Santo. Entonces yo puedo tener un encuentro de alabanza, de oración, de exaltar a Dios. Pero sus actitudes muestran otra cosa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los fariseos y los religiosos de la actualidad? Muy poca. Una persona que cree en Dios, pero que no tiene sanidad interior, te lo repito, una persona que cree en Dios, incluso busca al Señor, pero no tiene sanidad interior, puede hacer gravísimo daño a la obra de Dios. Entonces ahí donde uno también tiene que colocar en la balanza su propia vida. Fíjate bien que en Mateo, capítulo 23, versículo 27, dice lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados! Claramente está diciendo, mira, o sea, por fuera se ven bonitos, pero por dentro no hay nada de vida. O sea, no hay vida, no hay nada que pueda apreciarse, que pueda verse bien, con salud. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas, a los que eran los duros espirituales de la época, podríamos decir? El Señor Jesús les dijo, ustedes en su interior, aún les falta el impacto de la vida, de la salud, del equilibrio integral en sus vidas. Por eso es solo una señal. Toda esa actitud es una sola señal. ¿Cuál? Que aún sus conflictos no han sido sanados. Y para eso lo que decíamos recién. La teoterapia, en este caso, es clave en este punto, es fundamental. Pero cuando impedimos que el Espíritu Santo logre esa sanidad, seguimos en una actitud de religiosidad. No hay otra cosa que podemos decir. La persona cree en Dios, busca a Dios, pero no ha sido impactado con el impacto del amor de Dios para una real sanidad. ¿Sabes? Que la naturaleza del espíritu religioso es muy especial. Pon atención en esta parte final. Dice que un espíritu religioso, porque así le llamamos, el espíritu religioso es un demonio, es una fuerza espiritual. Así lo que dice Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y que busca reemplazar, busca sacar de escenario la comunión y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, te lo repito, este espíritu inmundo, el único propósito es que el creyente siga en sus conflictos personales, pero siga buscando a Dios, pero bajo conflictos personales. Su objetivo principal consiste en hacer en que entre los miembros de la iglesia pone atención a esto,
lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad. Esas son las personas que muestran algo súper espiritual, muestran piedad, amor, son los que reclaman, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? Pero ahí claramente el Espíritu Santo lo está exponiendo en este momento. Apariencia de piedad. Los fariseos tenían esa apariencia de piedad. Nadie en el mundo oraba más. Estoy hablando en la época de nuestro Señor Jesús. Nadie en el mundo oraba más, ayunaba más, leía tanto las Escrituras, ni tenía una mayor esperanza en la venida del Mesías que los fariseos. Ellos eran los conocedores de los conocedores, pero a su vez fueron los mayores oponentes cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Fíjate bien que los enemigos del Señor Jesucristo fueron los religiosos. Fueron los religiosos. Por eso este tema es un tema que no es fácil, porque tiene que ser revelado a través del Espíritu Santo. Porque estamos llamados durante este tiempo a buscar al Señor, a reconocer que lo necesitamos. El espíritu de religiosidad tiene un propósito, apagar el avivamiento y todo el mover del Espíritu Santo. Y esto es porque no le interesa el avivamiento ni la salvación de las personas. Entonces, el religioso está dentro de la iglesia, pero haciendo otra cosa. Claramente, yo anotaba mientras hacía el tema, pensaba es como que a una persona la contratan para un trabajo específico, pero termina haciendo otra cosa porque quiere hacerlo. ¿Qué es lo que le dice el jefe o la persona encargada? No, usted tiene que hacer lo que le estoy diciendo. La persona dice, no, pero es que yo lo quiero hacer a mi manera. Al final eso es un lío y rápidamente lo sacan. Y es así como hay mucha gente que tiene tantos problemas en los trabajos porque no se someten a la autoridad. Tienen buena intención, pero no se someten a una obediencia de la autoridad. Fíjate bien que Mateo capítulo 12, versículo 30, dice lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Escúchalo de nuevo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjate bien que dentro de la iglesia hay mucha gente que desparrama, o sea, puede estar ahí pero desparramando lo que los otros están levantando. Como bien alguien dijo, el cristianismo es muy bueno, el problema son los cristianos. Eso lo dijo Gandhi. Entonces, eso lo podemos ver, somos testigos de eso. Pero creo que este tiempo es un tiempo para centrarnos hacia donde el Señor quiere llevarnos. Mucha gente se aparta de una vida cristiana o tal vez quieren dar el paso pero no lo dan debido a lo que ven en el testimonio de la gente cristiana. Fíjate bien que en Romanos capítulo número 2, versículo 24, dice lo siguiente, Romanos 2, 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está diciendo, ellos blasfeman el nombre de Dios por culpa de ustedes. O sea, ustedes son los culpables de que ellos no se acerquen al Señor. Imagínense, o sea, ahora entendemos por qué Pablo fue tan atacado. Porque le está hablando a los cristianos. Y les está diciendo, ustedes son los culpables de que ellos no se acerquen. Ahora, para terminar, el cimiento del espíritu religioso lo podemos ver en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes tú cuál es uno de los cimientos, las bases del espíritu de religiosidad?
el orgullo. El orgullo, así como lo estás escuchando. Cuando hay envidia, hay celos, hay contienda y sobre todo competencia, es fruto del orgullo, porque quiero destacar. Y cuando alguien destaca más, la persona se llena de envidia. Por tanto, el espíritu religioso basa su relación simplemente en que nadie puede destacar. ¿Por qué? Porque en el fondo es apagar lo que tal vez se está haciendo de una manera conforme al plan de Dios. Entonces el religioso es una persona que busca la perfección y a la vez destacar. ¿Por qué? Porque su ego aún lo maneja. Entonces necesito destacar. Entonces, cuando no se hace como yo estoy diciendo o no consideran la idea que yo estoy dando, simplemente esa persona lo toma en un ataque personal, en un ataque hacia su ego. Por eso el espíritu de religiosidad es algo que ha dañado durante siglos y siglos y siglos. ¿Por qué? Porque el ego y el orgullo dentro de la iglesia tiene que ser erradicado. Este es uno de los tiempos claves para la iglesia. Maranata, Cristo viene. Amén. Cristo viene. Pero debemos comenzar a tener y a levantar una iglesia pura y sin mancha, con una religiosidad totalmente erradicada y sacada de nuestro alrededor y sobre todo de nuestra vida. Por eso el religioso siempre, al no ver que las cosas se hacen a su manera, termina con una desilusión, termina con una depresión incluso, y termina volviendo en su círculo vicioso del perdón y del perdón. Pero en el fondo no hay un perdón de corazón. Ahora, claramente este tema es un tema muy extenso, pero creo que es un tema de mucha importancia, sobre todo en esta época, porque la gente, a través de esta celebración de la Navidad, busca seguir tradiciones, busca tal vez seguir las costumbres. Y no estoy diciendo que no se haga. Podemos celebrarla de una manera muy hermosa y podemos nosotros seguir festejándola, pero con un corazón rendido para que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Por eso el espíritu de religiosidad tiene que salir completamente de nuestras vidas, de nuestras iglesias, en el nombre de Jesús. La religión ha hecho mucho daño, demasiado daño, porque la religión solamente la podemos resumir en un solo nombre: orgullo, poder y ego, y nada más. Muy bien, familia, yo te voy a invitar a que hagamos una oración y le pidamos al Señor que este tema baje a nuestro corazón y baje a nuestra vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, te damos muchas gracias porque creemos, Señor, de todo corazón que hoy día has hablado a nuestra vida. Te pedimos, Santo Espíritu, que nos ayudes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un corazón agradable, una actitud conforme a tus propósitos. Que tu obra en nosotros sea una realidad. Reconocemos que cuando tú hablas, Señor, a tu iglesia se humilla ante tu voluntad. Y hoy, Señor, te agradecemos porque palabra, Señor, de edificación llega a nuestras vidas. Porque tu palabra, Señor, es una alarma para que tu iglesia, Señor, despierte en el nombre de Jesús. Y que tu iglesia, Señor, nuevamente se levante en un celo santo y sobre todo protegiendo, Señor, lo que es tuyo. Padre, gracias porque creemos que en este tiempo se está levantando un ministerio santo, puro y sin mancha, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús y creemos que lo que viene, Señor, es de gloria en gloria, Señor, porque estamos declarando Maranata, que tú vienes, Señor, que tú vienes, Señor. Pero estamos aquí para que la iglesia, Señor, se prepare, Señor, para que se quite toda mancha y toda arruga, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.
Quita de nosotros, Señor, todo espíritu de piedad, falsa piedad, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, de apariencias, en el nombre de Cristo. Bendito eres. Toda la gloria y toda la honra solo te la damos a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Yo voy a hacer un saludito aquí a los que nos están acompañando. Yo voy a saludar a Carmen Correa, Antonieta Ivón Ramos, Sibelis Lugo, Betty Restrepo, Vidalia, también Wilda Feliz. Qué bueno que nos acompañen todos los que hoy día nos han estado ahí recibiendo esta palabra. Estela Jiménez, Lucero Hernández, Dios te bendiga, Lucero. María Inés Quiñones, saludos. Muy bien a todos los que hoy día nos han acompañado. Bueno, hoy día también yo quiero mandar un saludito especial, un saludo de cumpleaños. Que Dios bendiga mucho a Luz Marina Méndez, que es mamá de Cristian y Xiomara. Luz Marina, Dios te bendiga. Te bendecimos en el nombre del Señor, desde aquí, del Ministerio de Canadá, del CENTI, y que deseamos de todo corazón que Dios te bendiga y que tengas un año lleno de bendiciones. Y declaramos que este año que comienzas será el mejor año de tu vida vivido hasta ahora. Así que, Luz Marina, y le damos gracias a Dios por Cristian, por Nini y por Xiomara también, ¿ya? Que Dios me los bendiga, porque aquí disfrutamos también de ellos y los amamos también a ellos, que son fruto de lo que el Señor ha bendecido tu vida. Así que, Luz Marina, Dios te bendiga. Muy bien, familia. Bueno, a todos los que hoy día nos acompañan. Dora Sarmiento, Pachita Quesada, Estela Jiménez. Bueno, a todos los que están ahí, bien todavía pegaditos. Bueno, entonces, he escuchado de que los videos están siendo todo una gran bendición, los que estamos enviando. Acuérdate, 24 meditaciones en video para que tú los veas, de distintos misioneros, pastores y pastoras de varios países. Nos hemos unido para bendecir a todo un pueblo. Ese video que tú estás viendo, lo están viendo en Australia, lo están viendo en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, pero en muchas partes, en España, en fin, lo están viendo en muchas partes. Aprovéchalo, porque cada siervo y sierva de Dios tiene una revelación y un mensaje de parte del Espíritu Santo para tu vida cada día durante estos días, preparándonos para la Navidad, al sentido realmente, conociendo el sentido de la Navidad y conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada día se recibe ese mensaje, ese video, de que es una meditación. Preparándonos también para el día 20 de diciembre, para el día domingo, 10:30, para la celebración, la gran celebración que vamos a tener aquí en Canadá de la Navidad en familia. Va a ser distinta porque va a ser también en vía virtual, pero vamos a estar todos unidos ese día, ¿ok? Bien, familia, Dios los bendiga rica y abundantemente. Mañana la tercera meditación en video, para que lo estemos esperando. Dios los bendiga. Y el domingo. Y mañana a las 9 de la noche nos reunimos. Mañana a las 9 de la noche y el domingo a las 10:30. Nos vemos, ¿ya? Dios los bendiga. Shalom, shalom.